Cuento 205. El Hijo de Dios que pertenecía al mundo de las alegrías. Había una vez en un precioso mundo de hadas donde vivía la reina de las hadas, era reina a la vez de un reino del color de la alegría, ese color de la alegría decía toda la belleza como debía de ser a cada momento. La reina de todo lo hermoso y precioso vivía en un castillo del color de la pasión, con 150.000 ángeles pues la reina era una diosa. Y la diosa estaba hoy en su reino contando sus estrellas de la sala del trono. Entonces los ángeles le preguntaban a Dios: «Oh Dios, ¿por qué os ponéis a contar de nuevo las estrellas? Quiero ver si han subido su número», decía Dios. «Dios, por favor, no cuentes las estrellas o te darán cada vez una suma distinta». ¿Por qué? Porque a veces se os olvida por dónde habéis empezado. Es muy difícil contar estrellas, Aurora diosa nuestra, porque ángeles, yo soy Dios y todo lo puedo. Puedes hacer todo lo que desees, Dios, pero dejaste escrito en la profecía que jamás sabrías cuántas estrellas hay en el firmamento a menos que alguien amado te diera la oportunidad de saberlo. ¿Por qué escribí aquello? Todas esas estrellas son tus hijos, tienen cada uno su nombre, y tú por ellos eres la luz del mundo y del universo. Hiciste la profecía porque Dios quería saber el número exacto de amores. Las estrellas que cuentas a veces se convierten en otras estrellas diferentes, por eso a veces no puedes tener la cuenta exacta. Dios, todo es un equilibrio y al final todas las estrellas se volverán juiciosas y darán la luz que les corresponde dar. Habéis pasado la tarde intentando obtener la cifra exacta de ellas y ninguna puede contarte nada, Dios, acerca de nada, porque están muy lejos. ¿Y qué hacen las estrellas, Dios? Ellas tienen sueños. ¿Cuáles? A ver, pues unas estrellas sueñan con tener muchos amigos, otras sueñan solo vivir muy tranquilas. Otras se sienten muy comprometidas con el universo y están ayudando ahora, y otras simplemente cuentan estrellas. Como yo, sí, como tú, Dios. Entonces soy una estrella yo también. Tu estrella está en ti, en tu corazón, Dios. Si sois una estrella, Dios, más o menos que las demás, preguntó Dios. Oh Dios, vos sois la estrella más preciosa del universo. Lo que pasa es que todas quieren ser como tú de perfectas y ninguna lo consigue. ¿Por qué? Porque te miran a ti y se ven pequeñas, aunque sí que tienen mucho poder, Dios. Les gustaría brillar como tú. Pues que brillen, dijo Dios. Pero ¿cómo van a brillar si hay tantas cosas tristes así en el mundo? Vale, ángeles, pues entonces que exista el amor. Claro que sí, Dios, pero el amor se ha escondido. ¿Dónde? En tu corazón, Dios. ¿Por qué? Porque tiene miedo de la verdad y de lo que pasaría si se expusiera demasiado a los demás. ¿Qué pasaría? Que verían que tu verdad, Dios, brilla mucho más que tú misma. Pero ¿quién es esa verdad? Tu espíritu, Dios, que se ha escondido para no brillar tanto. ¿Por qué? Porque si se da a conocer entonces todos querrán la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El amor, Dios. Pero eso es verdad. Sí, Dios. Entonces dijeron los ángeles: Dios, acércate a la ventana del palacio. Viene otro que, otro náufrago, es la reina del otro reino, ha perdido su reino y viene, y su reino, lo ha perdido y la han mandado a que tú la rescates. Oh vaya, mi reina del amor, ha perdido todo. Sí, Dios, por eso vamos a ir a salvarla. Vale, admiró Dios. La pobre reina llegaba con un gran problema. ¿Qué te ha pasado? Pues eso, Dios, que mi reino era una estrella de amor y he venido y me he podido salvar, dijo la reina de fantasía, pero mi reino todo ha sido consumido por una estrella de esas. Vaya, reina, pues aquí nunca tenemos problemas, porque Dios, porque todos me aman, ninguna estrella de esas se acerca a mi casa. Qué bien, dijo la reina de fantasía del reino de donde venía. Tranquila, reina de fantasía, aquí te puedo ofrecer lugar. Pero he perdido mi reino entero, dijo la reina de fantasía. Tranquila, cuando vuelva el Big Bang todo volverá a su ser y podrás volver a ver a todos. Tanto tengo que esperar al Big Bang. Y la reina se lamentó. Vale, Dios, esperaré paciente. Vale. Puedes subir y que te cuenten los cuentos los ángeles, dijo Dios. Entonces llegó un ángel y le dijo: Tranquila, princesa, he venido a divertirte, sé hacer música, cuentos y dibujos y te pienso enseñar a hacer todo lo que sé para que cuando sea el Big Bang de nuevo estés preparada para que tu reino luzca como el de Dios y ninguna estrella venga a molestarte. O con el poder de los cuentos podré ser tan fuerte que ninguna estrella de esas podrá con mi reino. Te digo que serás tan feliz que no querrás que llegue ni el Big Bang. Debo estar a tu lado entonces. Sí. A mi lado, estrella de fantasía. O vaya, pues es que he perdido todo, pero si tú me dices que existe la felicidad, dejaré todo atrás para aprender a ser feliz. Vale, princesa, dijo el ángel, ahora quédate ahí tranquila, yo te divertiré con todo lo que pueda.
Vale, dijo la reina de fantasía, y Jesús, que era el Hijo de Dios, le contó tantos cuentos a la princesa que un día se imaginó tan feliz y feliz, que se olvidó de todo lo que le había pasado, y entonces cuando Dios estaba contando las estrellas se iluminó todo el universo de Dios. «Oh, cuánta luz», dijo Dios. «Si», dijo el Espíritu de Dios, «esa es la felicidad de la reina de fantasía, o si es una luz muy potente, pero estaba contando estrellas, ahora con esta luz no puedo contar nada». Es que lo dice la profecía, dijeron los ángeles, cuando la reina de fantasía sea feliz el universo será luz. Y las estrellas esas ninguna querrá ser así. Dios, ¿por qué? Porque querrán los cuentos de Jesús, y su música y su felicidad para ser felices. Entonces digamos a las estrellas que la reina de fantasía es feliz y que el universo nunca estará solo. Vale, dijeron todos y todas. Entonces la reina de fantasía bajó a ver a Dios, y Dios dijo a la princesa: «¿O quién sois?» «Soy la completitud», dijo la reina. «La completitud, sí, y algo más, la verdad de tu cielo, de mi cielo. Jesús me ha ayudado a ser feliz de nuevo, y tu reino, mi reino era poca cosa con lo que me ha dado Jesús, ahora puedo construir 1000 reinos de esos que tenía, oh vaya, ¿y cómo? Serán, mucho más bonitos de los que puedas imaginar. Dios, oh qué bien, reina de fantasía, me alegro mucho por ti, pero ¿quién es Jesús para ti?» «Jesús, es ahora mi amigo». Entonces Jesús bajó y vio allí a todos y todas y les dijo: «Bueno, pues ya estamos todos recuperados». «Sí, Jesús», dijeron todos y todas, «ahora cuéntanos más cuentos y que el universo tenga tanta luz que no queramos de nuevo ni el Big Bang, y los que no nos caen bien, Dios, aquellos no los queremos ni en cuentos», dijo Dios. Entonces Jesús se acercó a sus excelencias y les dijo: «Yo os haré ricos en lo que es cierto». «¿En qué, Jesús?» «En felicidad». «¿Tú solo, Jesús?» «Si yo solo». «Vale, pues entonces dinos cómo ser felices». Y Jesús les dijo: «Si os sentís algo vacíos por la vida, no os preocupéis, tengo un reino conmigo, tan poderoso, que buscaréis de nuevo la alegría». «Vale, Jesús, dinos cómo». «Pues sentaos en un lugar tranquilo y reflexionad un poco sobre el amor. Es un proceso largo, pero seguramente después de conoceros a vosotros mismos, sabréis más del amor, y una vez que sepáis del amor podréis soñar como yo». Entonces los ángeles, escuchando a Jesús, fueron de inmediato a orar, y en su rezo a Dios, Dios les ayudó a amarla bien a su excelencia del cielo. Así poco a poco la luz fue tomando su lugar en el universo, y ninguna estrella se volvió a sentir sola. ¿Por qué, os preguntaréis? Porque Dios les daría su luz, y la reina de fantasía sus sueños. Y Jesús entonces sería aquel amigo. Pero no un amigo cualquiera, sino el amigo de los cuentos. Entonces habló aquel Hijo de Dios: «Ellos son mis amigos, les ayudaré a que sus castillos de arena sean tan fuertes como la roca, y entonces ninguna ilusión caerá». Gracias, Jesús. Entonces vamos todos a construir ilusiones, sí, Jesús, y serán tan fuertes que el amor prevalecerá sobre todas ellas. Entonces Jesús recogió la mano de la reina de fantasía, la reina de fantasía tomó la mano de Dios y Dios tomó la mano de sus ángeles, y entonces se hicieron luz, y brillaron en todo el universo por siempre en la felicidad eterna. Y así, Dios se dio cuenta que no importaba tanto el número de estrellas, sino su fidelidad y entrega al amor abnegado de su Hijo Jesús, y por su cariño verdadero todas se entregarán a los cielos por siempre. Fin.